pues ya presentaron el cuestionario. Entonces, en ese caso, la revisión pues, no sería necesaria con ustedes. Sin embargo, cuando termine con ustedes sobre las ideas del video, pues ya se pueden desconectar. Y luego yo me quedo haciendo el análisis del cuestionario simplemente para enviarles el video pues, a los otros compañeros y tengan las bases para dar las respuestas. Dame un segundito. Jenny, buenas noches. No me deja compartir. Acá ya. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Bueno, chicas, como les mencioné anteriormente, a Jenny que llegó, el cuestionario ya lo presentaste. Jenny. Con el chat le está respondiendo. Ok. Bueno, entonces hagamos una pequeña análisis, ¿cierto? de ese cuestionario, es para apoyar también a la compañera Jenny. Bueno, entonces, Jenny, vamos primero a analizar o a presentar hoy lo que corresponde a la evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 2, que es el video que ustedes deben presentar. Posteriormente, como pues, las otras, tus compañeras ya presentaron ese cuestionario, ellas pueden desconectarse y me quedo solo contigo haciendo el análisis de ese cuestionario. ¿Perfecto? Bueno, entonces, primero estaba planificado hacer el análisis del cuestionario, pero entonces vamos a pasar a la segunda parte inicialmente, que es la revisión, y vamos a hablar sobre unos ejemplos de aplicación para la realización del video, de esa evidencia que ustedes deben presentar. Entonces, voy a abrir el material. Denme un minutico. Abro la plataforma para ingresar. ¿Hay alguien más intentando ingresar? Sí, señor, está comentando que quieren ingresar. Blanco. No, no hay más. Solo están Blanca, Emilsen y Jenny. ¿Listo? Me apareció una notificación, pero era porque tenía la mano levantada. Listo. Ahí era que ya me contestó en el chat Jenny. Bueno, denme un segundito. Les había dicho, voy a entrar a la plataforma para que visualicemos el material. Y vamos charlando sobre los videos, porque resulta que para el video ustedes deben presentar la explicación de ese tipo de fenómenos físicos, y realmente pues la clase de hoy tiene la intención de facilitarles a ustedes las ideas para que hagan ese video sencillo, lo hagan rápido y pues darles las bases para que lo presenten, ¿cierto? No tienen que ponerse a consultar en internet. Hay un video donde puedo demostrar la cinemática, un video donde puedo demostrar la termodinámica. No, porque ahorita vamos a charlar y verán que es muy sencillo. ¿Del ATSO 12 o 13 son ustedes? Perdón, 13 o 14. 14. 14. ¿Y la otra compañera? 14 también.
Sí, señor, los que estamos somos 14. Ok, bueno. Lo pregunto porque yo del 13 realmente no tengo ni siquiera el contacto del vocero o subvocero y pues lo he solicitado y nadie me lo ha compartido, entonces realmente no, pues no tengo cómo comunicarme con ellos. Yo he enviado correos, pero tampoco tengo respuesta. Bueno, ya estoy iniciando acá. Lo consulté, pues para abrir el material igual correspondiente a la ficha con la que esté ahorita en la clase. Igual es el mismo material para el 13 también, pero en el caso de, ya que estoy con ustedes, pues entonces abro ese material con ustedes. Listo, entonces denme un segundito, ya les comparto la pantalla. Listo. Entonces estamos en la clase de planeación, actividad de proyecto 3. Vámonos al material de formación y al material que dice la ciencia de las cosas. Bueno, vámonos acá donde dice ver contenido y abramos el menú. Listo. Entonces, bueno, la introducción, esa sí la dejo como tarea, pues si ustedes desean verla, pues la pueden observar ahí a través del material compartido acá en la plataforma. De lo contrario, con lo que vamos a tratar ahorita, con lo que vamos a charlar, ya les va a quedar claro. Pues, es lo que pienso después de la explicación o de la charla prácticamente que vamos a tener nosotros con ese material. Primero es importante que tengamos en cuenta las variables físicas y los sistemas de unidades. ¿A qué le llamamos variable? ¿A qué le llamamos sistema de unidad? Entonces, ¿qué dice? Que una variable física es el nombre, es un dato que puede cambiar debido a un aspecto físico. Es un nombre, ¿listo? Como su nombre lo dice, es un dato o un número que puede cambiar debido a su aspecto físico, ¿listo? Tengamos en cuenta eso, variable física. Variable física, las principales son la distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo, así como otro adicional que ya vamos a ver por ahí. Hasta ahí nada más, no tenemos ni siquiera que leer mucho más porque pues eso da pie a que nos equivoquemos o a que pues profundicemos y la idea es que minimicemos nosotros el trabajo y comprendamos bien este tipo de contenidos. ¿Listo? Comprendamos bien la temática. Ahora, hablemos de magnitudes escalares y vectoriales. Dice que las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada. ¿Listo? Es decir, tiene un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Valor numérico o módulo y unidades de medida. Hablemos de los vectores, que son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional, ¿cierto? Es decir, vamos a hablar de un plano cartesiano, ¿cierto? Y cuando hablamos de segmentos, esos segmentos están indicados con puntos. Ahora sí, las magnitudes vectoriales dice que además de tener el valor numérico, sus unidades también se deben especificar. En sus unidades también se debe especificar la dirección y el sentido. Es decir, esas magnitudes vectoriales no tienen que ser precisamente hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, porque eso depende de los puntos que la representen en ese plano cartesiano. Ahora, vamos a los conceptos básicos. ¿Qué pasa aquí?
Eso. Aquí, de la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. ¿Listo? Solo hasta ahí, no nos confundemos. Describe el movimiento de los objetos sólidos. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué dice acá? Conceptos básicos. Un objeto está en movimiento. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Entonces dice que cuando su posición cambia con respecto a otro en el transcurso de tiempo, dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, se va a dar cuenta que está en movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su posición con respecto al poste cambió. El poste está en un lugar fijo, el poste no se mueve, usted sí. Eso me hace a mí, pues, notar que estoy en movimiento, ¿cierto? Haga de cuenta usted, está eh, por pasar de una puerta, perdón, va a ingresar usted a su casa. Usted está afuera, abre la puerta e ingresa a su casa. ¿Cómo se dio cuenta usted que realizó un movimiento? Porque su posición respecto a la puerta cambió. La puerta no se mueve y usted sigue. ¿Listo? Su posición cambia. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Su posición cambia con el tiempo, o referente al tiempo, o respecto al tiempo, porque en dar un paso de usted de afuera hacia adentro, va a ocupar un tiempo, así sea un segundo, ¿cierto? Ya es tiempo, tiempo que se mide, y ese tiempo es el que a mí me hace notar el movimiento. Ahora, ahí miren que ya hablamos de un primer ejemplo de cómo yo puedo realizar un video hablando del movimiento, de la cinemática. Cinemática es el movimiento, es el estudio, ¿cierto? O la rama de la mecánica que describe un movimiento. ¿Y qué es un movimiento? Ah, bueno, el movimiento es cuando una posición cambia respecto al tiempo. Listo. Con eso es suficiente. Hago un video. El movimiento que a ustedes se les ocurra, lo pueden hacer. Un video de 2, 3 segundos, 4 segundos, completo. Ahora vamos a irnos dando cuenta de que ustedes, si desean, pueden hacer un video un poquito más largo y con un solo video ustedes pueden explicar muchas de las cosas que vamos a ver acá. Hablemos del movimiento uniforme. Dice que el mundo está constantemente en movimiento. Todo cambia con respecto al tiempo, ya lo tenemos claro. Y existen diferentes razones de cambios en esos objetos. Entonces, el movimiento uniforme se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante. Entonces, miren que movimiento uniforme ya no es solo movimiento, sino que es movimiento uniforme. Avanza en una trayectoria recta y la velocidad constante, no más. Y entonces, ¿qué puedo hacer ahí yo? Pues me puedo poner a pensar que avanza a una velocidad constante y en una dirección o en una trayectoria recta. ¿Qué puede ser eso? Entonces, ese video lo puedo hacer, ¿cierto? Piensen en algo que no cambie de velocidad y que avance. ¿Listo? Ahora, si no tengo ideas, pues bueno, cambio y no hago el video explicando el movimiento uniforme, sino el movimiento uniforme acelerado. ¿Qué dice? Que es un movimiento rectilíneo y cambia con respecto al movimiento uniforme porque la partícula está sometida a una aceleración constante. Como está sometida a una aceleración constante, la velocidad sí va a cambiar. No es velocidad constante, sino que a medida que avanza, va mucho más rápido. ¿Listo? O va mucho más lento. Algo así como un ejemplo, ustedes, si en su casa pues tienen niños, lo que pueden hacer es
una pistola de ellos, una pistola de dardos, que disparen el dardo. Y ahí está el video, ¿cierto? Entonces, ¿qué están explicando ustedes? El movimiento uniforme acelerado de ese dardo. ¿Por qué? Porque inició con una trayectoria rectilínea uniforme, ¿cierto? Pero su velocidad cambió por su aceleración, ¿cierto? Inició a una velocidad superior y a medida que fue avanzando, fue disminuyendo su velocidad hasta que el dardo cae. Listo, ¿cierto? Porque si la velocidad es constante, el dardo nunca va a caer. Pero si la aceleración es constante, viene reduciéndose su velocidad y con eso mm, ya puedo yo dar un ejemplo o explicar ese movimiento uniforme. Ahora sí, hablemos de caída libre. Muchos ejemplos, porque en muchas pues, oportunidades a nosotros se nos ha caído algo, ¿cierto? ¿Qué dice de caída libre? La caída libre es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Entonces, hasta accidentes han habido con los celulares, con los dispositivos electrónicos, porque yo estoy lavando algo o estoy cerca a un río y se me cayó el celular, cayó al río. ¿Por qué? Por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Caída libre, todo siempre se impulsa hacia abajo, hacia el piso. Entonces, otro video, yo puedo explicar la caída libre, que está influenciada por la aceleración de la gravedad, y suelto algo, ¿cierto? Y cae, listo, sencillo. ¿Qué otra cosa se les ha caído a ustedes, muchachos? Un ejemplo, ¿qué ejemplo me pueden dar de eso? Caída libre. Las llaves. O cuando Eso, mira, tropezamos. las llaves. Cuando tropezamos, ahora te vas a dar cuenta que ese tropezón es un ejercicio o un ejemplo de otro tipo de movimientos. ¿Listo? Bueno, continuemos. El movimiento curvilíneo. ¿Qué dice de movimiento curvilíneo? En esta clase de movimiento se encuentra el parabólico, oscilatorio y el circular. ¿Listo? Describe movimientos curvos. Listo, hasta ahí, no quiero leer más, porque con eso ya me queda claro. Entonces, si yo voy a el movimiento curvilíneo, fácil, cuando juegan voleibol o cuando dos chicas están jugando con un balón, algo así como el voleibol, que se pasan la pelota de un lado a otro sobre una malla, ¿cierto? La pelota, ¿qué está haciendo? Está haciendo un movimiento curvilíneo porque va de un lado a otro, ¿cierto? ¿Influenciado por qué? Por algo que se llama energía. Ahora vamos a ver qué tipo de energía influye para que esos cuerpos se muevan, ¿cierto? Pero miren que si yo hago ese video, listo. Con eso puedo hacer el movimiento curvilíneo. Lo puedo explicar. Ahora sí hablemos del movimiento de proyectiles. Dice que se describe un movimiento parabólico donde la partícula hace un movimiento eh, con componente horizontal X y vertical Y. Otro ejemplo de eso puede ser en diciembre. Nosotros encendemos fuegos pirotécnicos, ¿cierto? Un fuego de esos pirotécnicos, cuando usted lo enciende, se va hacia arriba y cae, ¿cierto? Puede ser ese, un ejemplo de... Ahora, como ahorita en esta temporada se me dificulta conseguir este tipo de fuegos pirotécnicos y aparte de eso, pues que también estamos como un poquito al margen de la ley con eso. Entonces, ¿qué otro ejercicio puedo hacer? Un balón de básquet, avanzando, ¿cierto? ¿O qué otro ejercicio puedo hacer? Un balón de básquet, cuando yo lo lanzo al suelo, el solito se levanta, lo vuelvo a tocar y el solito se levanta. Y si yo no lo vuelvo a tocar, pues listo, lo lanzo hacia adelante y el solito va rebotando
va haciendo un movimiento curvilíneo, un movimiento de proyectiles. ¿Ven? Es sencillo, hay muchos ejemplos y no tengo yo que ponerme a movimientos. Deme un segundito que me perdí acá. Movimiento circular uniforme. ¿Qué dice del movimiento circular uniforme? Describe la trayectoria de un objeto alrededor de un eje que cuenta con un radio y una velocidad, denominada angular, constante, lo cual permite el giro de una partícula, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre sobre ese tipo de movimiento circular uniforme? Movimiento circular uniforme. ¿Qué puede ser? Las manecillas del reloj. Manecillas del reloj. Perfecto, porque ellas tienen un movimiento circular uniforme. ¿Cuál otro puede ser? Los juegos estos de bingo, ¿no? Los bingos esos de casino. Los juegos de casino. Ah, ya. Las maquinitas, las que ruedan, ¿cierto? Pero entonces, ahí está otro ejemplo que puede ser, yo tengo una llanta de bicicleta, ¿cierto? La levanto la primera llanta para hacer el video y la pongo a girar, ¿cierto? Y si la pongo a girar, estoy hablando de un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque ese movimiento, esa llanta tiene algo que se llama radio y tiene una velocidad, ¿cierto? Miren, ¿ven? Son ejemplos muy, pero muy sencillos, muy básicos y fáciles de hacer. Ahora, hablemos de... No sé qué está pasando con esto. Dinámica. Cuando hablamos de dinámica en física, acá nos dice que obedece al movimiento que se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos y las causas que lo provocan. Causas que lo provocan. Y entonces ahí entramos con las leyes de Newton, ¿cierto? ¿Qué dice de las leyes de Newton? Dice que el movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo, ya que depende de la posición del observador. La fuerza, ojo aquí a lo que dice, la fuerza es la acción que tiene un cuerpo sobre otro, la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide esa cantidad de materia. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esa primera ley de Newton, me voy yo, eh, perdón, aquí, sobre la primera ley de Newton que dice, tengamos en cuenta que nos explica que el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio, aquí nos dice clarito, frente a otro cuerpo. ¿Listo? Esa es la primera ley de Newton. Es decir, ya interviene no solo una cosa, como anteriormente hicimos un ejercicio de que el balón de básquet, que el balón del voleibol, ¿cierto? O que se me cae el celular, porque habría un solo cuerpo en ese tipo de movimiento, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de la primera ley de Newton, ya es un cuerpo frente a otro cuerpo. Ya hay dos cuerpos que que causan ese tipo de movimientos o de ley, la ley de Newton. Ahora, la segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se le aplique. Mire, hasta ahí. No quiero confundirme más y no quiero leer más porque ya entendí. Causa de la aceleración se debe a la fuerza que se le aplique. Entonces, ¿qué pasa cuando usted empuja
a una persona. No, a una persona no. Hablemos de cuando usted empuja una pelota. Esa pelota tiene una aceleración. ¿Y por qué tiene aceleración? Porque usted le aplicó una fuerza. Usted la empujó. Eso se llama fuerza, ¿cierto? Y la aceleración nos indica pues, que esa pelota va a avanzar. Ahora, hablemos de cuando se varan un carro, ¿cierto? Entonces, hay unas personas aplicando una fuerza para que ese carro entre en movimiento. Esa fuerza que ustedes aplican causa una aceleración. Y con eso explico la segunda ley de Newton. ¿Ven? Son ejemplos así, son ejemplos sencillos. ¿Se les ocurre uno más? Cuando uno esté montando bicicleta también aplicaría, o sea, por la fuerza que uno está pedaleando. Sí, porque igual tú estás aplicando una fuerza sobre un objeto que tiene contacto con esa rueda y eso es lo que causa el movimiento, ¿cierto? Entonces, aplicas fuerza sobre un cuerpo. Igual. Ahora, aparte de la bicicleta, hablemos entonces de los monopatines o de los skates que ahora llaman, ¿cierto? Esas patinetas que usted sube un pie, coge la dirección y con el otro pie se impulsa. ¿Qué hace? Está aplicando una fuerza y esa fuerza que ocasiona una aceleración en ese skate o en ese monopatín. ¿Ven? Otro ejemplo sencillo. Ay, perdón, aquí. El equilibrio. Es muy sencillo porque ahora vemos que en... bueno, primero, ¿qué dice del equilibrio? Dice que es la capacidad de permanecer erguido y estable mientras se realiza movimiento o acciones. Eso se logra variando un punto de gravedad. Un ejemplo de equilibrio dinámico. ¿Cuál puede ser? Mire que dice que usted va a permanecer erguido mientras realiza movimientos o acciones. Cuando yo voy en una moto, voy en el carro, voy en mi bicicleta por las calles, ¿qué encuentro en los semáforos? En algunas partes. A veces encontramos nosotros personas que amarran una cuerda de un poste a otro y ellos pasan, ¿cierto? Pasan caminando sobre esa cuerda. Cuando pasan caminando sobre esa cuerda, ellos están constantemente en movimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para permanecerse estables, ¿cierto? Para permanecer estables y variando su punto de gravedad. ¿Por qué? Porque a veces la gravedad lo lanza para un lado, a veces la gravedad lo lanza para otro lado y él varía sus movimientos para permanecer estable. Un ejemplo. Otro ejemplo, no hablemos de las calles, cuando voy al circo, ¿cierto? Cuando voy al circo, entonces, bueno, a mí se me dificulta presentar ese video o subir una cuerda o ir al circo a hacer el video. Bueno, pues entonces perfectamente puedo buscar a un video corto de YouTube o en las redes sociales que me sirva, lo grabo y con eso explico ese equilibrio dinámico. ¿Sí? ¿Sí? Sencillo. Ahora, la tercera ley de Newton, que dice, se refiere a la acción y reacción. Mire, acción, reacción. Si un objeto A aplica una fuerza a un cuerpo B, este aplica la misma fuerza, pero en sentido contrario a dicho objeto, ¿cierto? La expresión, bueno, ya hasta ahí, porque si no me voy a confundir, pero tengamos en cuenta que dice que la acción y reacción.
indica que si un objeto A aplica una fuerza a un cuerpo B, ese cuerpo B aplica la misma fuerza, pero en sentido contrario a dicho objeto. Es decir, los dos están en contraposición uno del otro. ¿Sí? En la imagen nosotros alcanzamos a ver un globo, ¿cierto? Un globo. ¿Qué dice la acción? Cuando a ese globo usted lo está inflando el globo y de repente se le suelta, ¿cierto? ¿Cuál es la acción? La acción es que el globo se va a impulsar hacia, hacia el lado que la fuerza le indique. Es decir, como yo estoy inflando el globo, si lo tengo hacia enfrente y se me suelta, el globo se va a ir hacia enfrente. Pero ¿cuál es la reacción? El globo no va a tener una dirección uniforme, sino que va a empezar a irse de un lado hacia otro, ¿cierto? Esa es la reacción. Ahora, cuando yo suelto un globo y él se eleva, a medida que se va elevando, va cambiando algo que es la presión. ¿Y eso qué hace? Que ese globo estalle. ¿Por qué? Porque están aplicándose las fuerzas diferentes, ¿cierto? Una fuerza a una fuerza B y entonces se estalla. ¿Sí? Sencillo. Ahora, hablemos sobre el equilibrio rotacional. ¿Qué dice del equilibrio rotacional? Dice que indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva. Indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios, similar a la primera ley de Newton. Si no hay una fuerza que actúe sobre un cuerpo, se dice que hay equilibrio. ¿Sí? Para el caso de la rotación se aplica el mismo principio, solo que en este caso no hay fuerza que lo haga girar. Es decir, si no hay una torsión, es decir, que no hay torsión, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si un objeto está en reposo, no necesariamente es porque están actuando fuerzas sobre él, ya que puede estar actuando fuerzas de manera balanceada. Entonces, por esa causa está en reposo. Ahora sí, hablemos de la ley de gravitación universal. Prácticamente esa es la ley de la gravedad, que ya, como ya lo mencionamos anteriormente, pues es que todo cuerpo, a todo cuerpo se le aplica una fuerza y esa fuerza es la que hace que ese objeto caiga, ¿cierto? La gravitación, la fuerza de gravedad respecto al peso. Hablemos de... Me pasé. La conservación de la energía. Ahora sí, miren, recuerdan que anteriormente hablamos sobre cuando usted le aplica una fuerza a un balón y ese balón rota, avanza hacia alguna parte. Ahí yo les mencioné a ustedes que hacía o también intervenía algo adicional, que era la energía, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es esa energía? La energía potencial, ¿cierto? ¿Qué causa esa energía potencial? Una energía cinética. La energía cinética con respecto al trabajo es la relación del movimiento con la fuerza que lo interviene. Entonces, en la energía potencial vendría siendo la fuerza de la patada o la fuerza que se le aplica al balón para que él se mueva. Y cuando él se mueve, la energía que causa ese movimiento se llama energía cinética, ¿cierto? Un balón. Entonces, perfectamente, yo pateo un balón y explico lo que ya indicamos anteriormente, ¿cierto? Sobre movimiento.
que qué lo causa o qué hace notar que está en movimiento, el cambio de su posición respecto al tiempo, la energía potencial, que es la fuerza que le aplicó el balón, y la energía cinética, que es la energía que hace que ese cuerpo se mueva. ¿Ven? Sencillo, muchachos. Ahora, estoy. Denme un segundito, me perdí. Bueno, hablemos de escala, de termodinámica. Aquí vamos. La termodinámica dice que es la energía térmica se puede transformar en energía mecánica, aplicando también la ley de conservación de la energía, haciendo una acotación que con el aumento de alguno de los dos tipos de energía debe haber una reducción a alguna de las otras formas de energía. Hasta ahí, no me quiero confundir más porque con eso ya tengo claro de qué estoy hablando cuando se habla de termodinámica, que es energía, que es lo importante. Parámetros termodinámicos. Dice que los parámetros termodinámicos son magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. Listo. No quiero leer más porque hasta ahí ya tengo claro que esos parámetros me están hablando de magnitudes que se pueden medir. Y entonces entremos a las escalas termométricas. ¿Qué son las escalas termométricas? La temperatura es una magnitud física escalar que indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Anteriormente, en la temática que vimos hacia arriba, también estábamos hablando de las magnitudes escalar, ¿cierto? Entonces, indica el grado de agitación de las moléculas en un cuerpo. Entonces, si yo tengo en mi casa un termómetro, pues perfectamente yo puedo explicar esto de las escalas termométricas, porque puedo medir la temperatura del agua cuando está fría y del agua cuando está caliente. Listo. Con eso explico la termodinámica y las escalas termométricas. Ahora sí hablemos de procesos termodinámicos. Son los procesos de cambio o evolución en las magnitudes o proporciones termodinámicas en los cuerpos debido a sistemas que lo componen. Sencillo. ¿Por qué? Porque dice que son cambios en las magnitudes o propiedades termodinámicas. Entonces, cuando vamos a cocinar y pongo, apenas inicio a cocinar, cuando pongo el agua en la olla, ¿qué está? ¿A qué temperatura? Fría. Si le aplico, pues, lo que es temperatura, esa agua va a empezar a cambiar de frío a caliente, ¿cierto? ¿Y eso qué causa? Las propiedades termodinámicas en esos cuerpos están cambiando y por eso empiezan a moverse las moléculas. Esas moléculas hacen que el agua haga burbujas. Entonces miren que si yo pongo esto perfectamente con esa ollita de agua hirviendo, yo puedo explicar eso de la termodinámica y de los procesos termodinámicos. ¿Sí? Sencillo. Ahora, ¿listo? Bueno, ahora sí, hablemos de el electromagnetismo. ¿Qué dice del electromagnetismo? Que es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión. ¿Cierto? Atracción cuando se pegan, repulsión cuando no se pueden pegar. Dos imanes, un ejemplo sencillo. Cuando yo trato de unir dos imanes, ellos se repelan, es decir, no se dejan unir, ¿cierto? Pero si yo en la nevera pongo un imán o pongo uno de esos pues, tarjetas que nos suelen regalar en algún negocio,
esa tarjetica se pega. ¿Qué está haciendo esa tarjetica? Está ejerciendo ese electromagnetismo. ¿Por qué? Porque tanto el metal de la nevera como el material de la tarjetica se están atrayendo y se pegan. Otro ejemplo sencillo, ¿cierto? Y las oscilaciones de ondas, que dice que se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. En física, química, ingeniería, el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. ¿Listo? Estoy hablando de oscilaciones. Cuando algo cambia. ¿Listo? La variación de un medio o sistema. Eso es oscilar. ¿Cierto? El estudio de oscilaciones también se utiliza como punto de partida para descubrir las ondas. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio. Por ejemplo, la densidad, la presión, el campo eléctrico o los campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en eso de oscilaciones? Como me está hablando de cambios o variación, pues si nosotros ponemos, hagamos de cuenta un barco que está enfrentándose a las olas. ¿Qué está haciendo ahí? Hay ondas. El barco se mueve respecto a las ondas. Entonces, yo ahí no voy a explicar el movimiento del barco, sino que esas ondas se producen por una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo, en ese medio, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser los colchones resortados, ¿cierto? Cuando una persona se sube y camina sobre el colchón resortado aplicando una fuerza, él obviamente sube y baja el colchón. El colchón se está hundiendo y se está regresando a su posición normal, se hunde y se regresa a su posición normal. Otro ejemplo de oscilación u onda, ¿cierto? No es más. Ahora, para eso, o para esa evidencia, miren que si yo me voy a la guía de aprendizaje correspondiente, que es la 1501, actividad 2, hay algo importante que yo debo tener en cuenta. Eso que tengo que tener en cuenta es el instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación a mí me está indicando que yo tengo que crear un documento. Esperen un segundito. Ya. Entonces, ya lo abro y se los indico. Esperen un segundito. Listo. ¿Lo están viendo ahí? El documento. Sí, profe. Listo. Entonces miren que en el documento se les pide a ustedes la preparación, la edición de un video, la originalidad, la contribución al aprendizaje, es decir, la explicación, ¿cierto? Y realmente, pues eso a nosotros nos demanda tiempo, porque yo tengo que poner el programa de formación, el proyecto formativo, el resultado de aprendizaje, tengo que poner el objetivo, el criterio de evaluación, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues yo me puedo enviar este documento explicando esto en el video, no más. ¿Listo? Entonces, ay, caramba. Un segundito, cambio esto. Bueno, entonces, ese documento ustedes pueden no preocuparse por hacerlo porque ustedes van a hacerla blanca. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta. Tenemos que referirnos a
todos los términos que vemos aquí o podemos, digamos, algunos tocarlos, otros no, o necesariamente son todos? No, no son todos. Mira que de acuerdo al ejercicio o a la explicación que dimos ahorita, en un video tú puedes explicar una, dos o tres de esas cosas, ¿cierto? Tres de esas magnitudes o tres de esas variaciones físicas, con eso es suficiente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? Si tú identificas que ahí existe la termodinámica, existe la oscilación, existe el movimiento, ¿cierto? Entonces tú cuando vas a hacer el video, previo a mostrarnos el video, tú en el video te presentas, hola, mi nombre es Blanca, soy aprendiz del programa de ADSO en el SENA, análisis y desarrollo de software en el SENA. Estoy presentando este video para explicar la termodinámica, para explicar el movimiento, para escribir el uniforme, para escribir el movimiento uniforme acelerado, para describir el movimiento parabólico, ¿cierto? Mencionas esas cositas que nos vas a mostrar en el video y posteriormente el video, no es más, ¿cierto? Pero puede ser unas dos o tres de esas cosas que fijo las vas a identificar tú cuando realices el video. Ah, aquí estoy haciendo esto. Ah, bueno, acá estoy haciendo este otro. En el mismo video puedes explicar una, dos o tres de esas temáticas y sencillo, no es más. Entonces te presentas, nos indicas qué temáticas vas a presentar y haces el video explicando pues, el tipo de un movimiento o el tipo de fenómeno que tú quieras y con eso es suficiente, ¿cierto? Ahora, ¿en qué íbamos acá? Ah, bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. La duración del mismo es de acuerdo a nosotros, ¿cierto? A lo que nosotros inventamos en esta explicación, o tiene un mínimo. No, la duración, mira que no tiene un mínimo y no tiene un máximo, pero yo pienso que, bueno, te presentas, nos cuentas en el video sobre lo que nos vas a hablar sobre este tipo de variables físicas y con eso me imagino que te demoras unos 30 segundos o no sé, un minuto y el video que sean unos 15 segundos o 30 segundos. No pienso que te demores más de un minuto, minuto y medio en eso. Creo yo, ¿no? Pues no es obligatorio que se demoren más tiempo, pero si se demoran más no hay problema. Si se demoran menos, tampoco hay problema. Lo importante es el video en el que se evidencia pues que la temática está clara. Y como ya lo vimos, son ejemplos sencillos y en un solo movimiento o en un solo ejercicio yo puedo explicar varias cosas de lo que son la física, la cinemática, la dinámica, la conservación de la energía, la termodinámica, ¿cierto? Porque miren que en la conservación de la energía estaba lo que es la energía cinética, la energía potencial, y con eso yo aparte de la energía potencial y la energía cinética, puedo también explicar lo que es el movimiento, ¿cierto? Ahora, aparte de lo que es el movimiento, ¿yo qué puedo explicar ahí? Puedo lanzar una pelota hacia arriba y la pelota cae. ¿Qué explico ahí aparte de eso? Es la fuerza gravitacional o la caída libre. ¿Ven? Entonces, en un solo video hay muchas cosas de las que ustedes pueden eh, hacer la explicación. Sencillo. ¿Más preguntas, chicas? Bueno, ahora sí entonces, si no hay más preguntas, termino con ustedes dos, Emilsen y Blanca, porque si ustedes desean se pueden quedar, de lo contrario, pues ya presentaron el cuestionario, con ustedes ya termino. Me quedo con Jenny haciendo el análisis de ese cuestionario para que lo presente sin problema. ¿Listo? Muchas gracias, feliz noche. Vale, buenas noches. Profe, yo no he presentado el cuestionario todavía. Ah, bueno, entonces quédense, no hay problema. Ya les
muestro ese cuestionario. Vamos a hacer el análisis del cuestionario. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Me confirman si lo están viendo. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, miren que el cuestionario yo le voy a dar presentar evaluación. ¿Cierto? Aquí luego de presentar evaluación, yo bajo y le doy continuar. Y cuando le doy continuar, listo, aparecen cuestionarios en los que yo tengo que, en algunas cosas, solo tener en cuenta el análisis de la temática que vimos en la anterior clase y que prácticamente es sencillo. Chicas, la pregunta, perdón, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Dice que estamos hablando del sistema internacional. ¿Listo? Entonces dice, ¿a qué elemento o unidad de medida se refiere cada una de las siguientes unidades? K, M, S, KG, NM y MS. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de K, hablo de temperatura. ¿Cierto? Porque hablamos del sistema internacional. Cuando hablo de M, hablo de metros, que es la longitud. Cuando hablo de S, hablo de segundos, que es tiempo. Cuando hablo de kg, imposible que nos perdamos ahí, eso es masa, kilogramos. Cuando hablo de nm, hablo de fuerza. Nm hace referencia a el newton masa. ¿Listo? Hablando del sistema internacional. Newton masa es el sistema internacional a través del cual se mide la fuerza. Y cuando hablo de ms, estoy hablando de metros sobre segundo, que prácticamente sería velocidad, o kilómetros por hora, ¿cierto? Metros sobre segundo, kilómetros por hora. Y entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? Temperatura, longitud, tiempo, masa, fuerza y velocidad, ¿cierto? Miren ahí. Segundo, dice, ¿cuál es el símbolo de la unidad de medida para la cantidad de sustancia en el sistema internacional? Cantidad de sustancia en el sistema internacional. De acuerdo a la temática que ustedes pues, ya debieron haber revisado y que revisamos en la anterior clase, pues es sencillo entender que eso es un mol, ¿cierto? La unidad de medida. Ahora, vámonos con la tercera pregunta, que dice que una magnitud escalar se representa en su totalidad por un valor numérico real. ¿Cuál de las siguientes unidades es un valor escalar? Si nosotros prestamos atención tanto a lo anterior como a lo que ahorita leímos, dice que la magnitud escalar era una magnitud que se podía medir, ¿cierto? Y que podía, bueno, dejémoslo hasta ahí, que se podía medir. Entonces, ¿cuál sería esa? La distancia escalar. Bueno, ahora sí la cuarta pregunta nos dice, la velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, cuando es vectorial, yo les indiqué, tiene dirección, carece de orientación y no tiene módulo, ¿cierto? Tiene dirección, carece de orientación y no tiene módulo. ¿Por qué carece de orientación? Porque no sabemos cuáles puntos están representando, ¿qué? Cuáles puntos van a representar esa velocidad, ¿cierto? Y por eso no tiene orientación. No sé si va a ser aceleración, no sé si va a ser que disminuye la aceleración, bueno, en fin. Entonces la respuesta ahí sería que por lo tanto tiene dirección, carece de orientación y no tiene módulo. ¿Ven? Ahora, hablemos de el quinto punto que dice que a cuántos metros por segundo equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 50 kilómetros por hora. Aquí había que hacer algo. ¿Qué había que hacer? ¿O qué proceso creen que
que haya que hacer para responder esta pregunta. Me está preguntando metros sobre segundo y me está dando kilómetros por hora. ¿Qué hay que hacer ahí? Convertir, muchachas. Un kilómetro equivale a ¿cuántos metros? Una hora equivale a ¿cuántos segundos? Listo. Y entonces, si estamos hablando de 50 kilómetros, ¿cuántos metros en un segundo? ¿Cierto? Si yo hago las operaciones ahí, me voy a dar cuenta que la respuesta viene siendo 13.88 metros por segundo. ¿Por qué? Simplemente porque voy a convertir esos kilómetros a metros y esas horas a segundo. ¿Cierto? Para tener claro, una hora son 3.600 segundos, si no estoy mal. ¿Cierto? Entonces, yo simplemente hago la división y listo. Con eso tengo esa respuesta que les di anteriormente. Ahora dice, un camión que va a 50 kilómetros por hora y debe reducir su velocidad a 25 kilómetros al pasar por un retén policial, si realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino ha recorrido? Mire que iba a 50 kilómetros y en 4 segundos se redujo a 25 kilómetros. ¿Cierto? Entonces me dice, ¿qué camino recorrió en ese tiempo? Como ahí ya hay una velocidad que viene aplicada al camión y él frena en esos 4 segundos para llegar hasta los 25 kilómetros por segundo, simplemente tengo que hacer la operación de convertir nuevamente como en la anterior. Y si yo convierto eso y realizo la operación, teniendo en cuenta el tiempo, voy a darme cuenta que ahí tengo la respuesta clara, 41.68 metros. La séptima pregunta dice, un objeto cae libremente, ya sabemos que es caída libre, y pasa por delante de un observador situado a 300 metros. La primera parte. Luego dice que a los 2 segundos pasa delante de otro que está a 200 metros del suelo. Calcular la altura desde la que cae. Bueno, si cae en caída libre, pasa primero por los 300 metros y a los 2 segundos pasa por los 200, yo con eso puedo calcular la velocidad. Y con esa velocidad yo puedo calcular la altura, porque sería la distancia desde la que viene cayendo. ¿Cierto? Y con eso, después de realizar la operación, yo sé que la altura desde la que cae serían 382.45 metros. Eso es sencillo. Solo había que hacer conversiones, muchachas. No había que hacer nada más. Que operaciones especiales, que fórmulas matemáticas complejas, no. Solo había que convertir y dividir nada más. O en algunas ocasiones multiplicar. Bueno, ahora sí dice que una persona sale de una casa y camina a una distancia de 300 metros. Es decir, avanzó 300 metros. Cuando regresa, observa que el reloj ha transcurrido 10 minutos. ¿Cierto? Entonces, miren que aquí está interfiriendo tanto la distancia o la longitud y el tiempo. ¿Cierto? ¿Qué tengo que volver a hacer aquí? Convertir y realizar la operación nada más. ¿Cierto? Entonces, avanzó 300 metros en 10 segundos. Entonces, ¿qué velocidad hizo? Pues convierto o minimizo esos 10 minutos a un minuto y en un minuto calculo esa longitud que haya recorrido. Esa longitud yo la paso a segundos, porque aquí no me están dando horas ni minutos, sino segundos, metros sobre segundo, y cuando yo convierta esa operación o ese resultado que yo obtuve después de hacer esas conversiones, tendré que la respuesta es 0.5 metros sobre segundo.
o por segundo, ¿cierto? Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta que dice que una partícula describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra con velocidad angular de 0,15 vueltas por hora. 0,15 vueltas por hora, calcule el número de vueltas que da en un día. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues yo calculo cuántas horas tiene el día. Chicas, ¿cuántas horas tiene un día? ¿24? Correcto, 24. Entonces, miren que dice que da 0,15 vueltas por hora. Entonces, multiplico ese 0,15 por 24 y voy a obtener el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado de esa operación viene siendo el 3,6 vueltas por día. ¿Listo? Y la última pregunta. Dice que las aspas de un extractor de caña giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Entonces su velocidad angular es, miren que aquí hay que tener en cuenta algo, que dice que gira uniformemente 90 vueltas por minuto. Entonces, si a mí entre las respuestas no me dan vueltas por minuto, pues simplemente convierto a segundos, ¿cierto? Cuando convierto a segundos, voy a obtener yo una operación que me lleva a obtener que esas 90 vueltas se van a reducir, porque ya no es un minuto, ya es un segundo. Y si yo hago ese cálculo, voy a darme cuenta que es 9,4 radios por segundo. ¿Listo? O las vueltas. Y esas serán las respuestas, muchachos. Entonces, no hay mucho complique, como se dieron cuenta. Simplemente hay que tener en cuenta cuando hago conversiones, cuando divido o multiplico y no más. No tengo que hacer más operaciones complejas. ¿Listo? Con eso, chicas, terminamos la clase de hoy. Tengan en cuenta los tiempos. Hay algo que yo quiero mostrarles. Denme un segundito para finalizar esta clase. Entonces, chicas, tengan en cuenta lo que ahorita les estoy mostrando en pantalla. Dice que es importante que usted entregue su evidencia a tiempo y evite planes de mejoramiento, porque esos planes de mejoramiento pues tienen alguna sanción de alguna manera, ¿cierto? Por causa del incumplimiento. Entonces, pues, miren que es prácticamente sencillo, es fácil, no es complicado. Pues un video de 15 segundos, con ese video yo puedo explicar unos 3 fenómenos físicos y las respuestas al cuestionario ya las estamos analizando aquí. Miren que no nos demoramos más de 10 minutos analizándolas y con eso es suficiente. ¿Listo? Por eso ya procedemos a evaluar y ustedes están al día hasta el momento. ¿Listo? No siendo más, muchachas, damos por terminada la sesión. Profe, Si ¿me tienen podría regalar como la guía del cuestionario, o sea, los numeritos? Para yo mirar acá. Como tengo hartos cuestionarios. Sí, no te preocupes que O sea, no del te, cuestionario, no del video. no te preocupes que la clase yo ahorita queda guardándose y yo ya la subo y ya les comparto el día de mañana más tardar a mediodía ya tienen el video. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale. Sí, porque eso era a lo que te refería, ¿cierto? Al numerito de la guía. O sea, que es GA3, evidente. Ah, ya, 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 ya. Sí. Te entendí mal entonces. Ya te... Listo. Mira, en el video tú ahí identificas, entras a guía de aprendizaje. Y si hablamos de física, hablamos de 1501. Mira, aquí está 1501. Cuando hablamos de actividad 1, es el cuestionario. Cuando hablamos de actividad 2, es el video. ¿Listo? No es más. Ahorita lo copio si gustas. Yo les envié
hoy correo también a través de la plataforma de Territorium, debió haberles llegado y ahí estaba esa información. Sin embargo, te lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Listo? Esa es. Actividad de aprendizaje 01, actividad de aprendizaje 02. ¿Listo? ¿Más preguntas, muchachas? Bueno, profe, gracias. Feliz noche. Vale, feliz noche. Jenny, ¿alguna pregunta? Ok, feliz noche entonces.